Y a esta hora de la mañana, 6:56, saludamos al ministro de Defensa, el general en uso del Buen Retiro, Pedro Sánchez. Señor ministro de Defensa, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa. Buenos días, Laura. Buenos días a todos quienes nos escuchan a través de este importante medio que se difunde en el Guaviare. Señor ministro, hoy despertamos después de un primer día de una jornada bastante difícil, intensa, con este anuncio por parte de las disidencias del paro armado. Usted ha estado muy pendiente, ministro, a través de esos consejos virtuales, pero también a través de pues, los comandantes de las fuerzas militares aquí en el departamento. ¿Cuál es la situación hoy en materia militar que ustedes tienen en el departamento del Guaviare? Bueno, primero quiero rechazar ese crimen de lesa humanidad que están perpetrando o que están generando estos grupos ilegales. Las disidencias de alias Mordisco, las disidencias de Calarcá, que no le apostaron a la paz del 2016, decidieron traicionar y decir no, no vamos. Fue apenas un 15% de quienes no le apostaron a esa paz y decidieron más bien continuar con el narcotráfico, con la minería ilegal. Y además de no haberle apostado a ese tratado de paz, pues no le apostaron a lo que el gobierno nacional les ofreció, que es la paz total. Si hablamos de las disidencias de Calarcá, que sí estuvieron 800 días en un proceso de negociación donde el gobierno nacional les abrió todas las oportunidades, pero lo único que vimos ahí fue una traición, dicho proceso. Expandieron su capacidad criminal y trasladaron la violencia hacia la población. Y por parte de alias Mordisco, él duró menos tiempo y pues con hechos, por ejemplo, como el asesinato ya hace casi 2 años, por poner un ejemplo, de los 4 menores indígenas que había reclutado, que se negaron los menores indígenas a ser parte de ese grupo criminal, pues evidencia que ellos no tienen voluntad de paz, sino más bien de traquetear y secuestrar. Y los panfletos que han sacado, los comunicados, eso es un ataque contra la población. Y atacar la población, confinarla, obligarla a desplazarse, obligarla a que no transite por ciertos lugares, eso es un crimen de lesa humanidad, son ataques contra la población. Lo segundo es que gran parte de ese accionar se debe a un terrorismo mediático. Hay un desespero de unos criminales, principalmente el 44, que es de alias Mordisco. El cabecilla que me informan es alias Jimmy, una persona que viene a otras regiones, si quiere llanero, viene del Cauca, viene a intimidar. Y nosotros ya desplegamos, y ya teníamos desplegadas todas las capacidades para garantizar la seguridad. Sin embargo, pues con un terrorismo mediático es complejo a veces neutralizarlo efectivamente si no es con la presencia física. Pero eso hace que despleguemos más tropa de otro sitio para obviamente proteger a nuestros campesinos, pero también reduce la posibilidad de ir un poco más en profundidad de los bandidos. Pero a pesar de ello, toda la configuración de más refuerzos con brigadas móviles de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega, también llevando tropas de la séptima brigada, que es de otra área, pues ha permitido recuperar o más bien garantizar los corredores de movilidad, específicamente lo que tiene que ver con la trocha ganadera, perdón, hacia donde está la ETCR de Charras, pero también hacia el sur, hacia el retorno, que paradójicamente el año pasado, si no me falla la memoria, personas vestidas de civil sacaron a empujones, con amenazas, eh, con maltrato a nuestros soldados. Y allá en esas mismas zonas donde unas personas de civil trataron mal a nuestra tropa, pues ahora estamos regresando allá para garantizar la seguridad. Con los consejos de seguridad que hemos adelantado, directamente ya con las unidades territoriales, pero conectados nosotros desde aquí, desde el mando militar, desde la cúpula militar y policial, pues ha permitido el flujo y la invitación es a que transiten con toda la libertad que hay, las garantías
para que esta vía normal se ejecute y que reconozcan también o reconozcamos también qué es lo que trae las disidencias de Mordisco, qué es lo que trae las disidencias de alias Calarcá. Esto, terror, nada más. Alias Calarcá o alias Mordisco en algún momento van a pasar, por la razón que sea, simplemente por ser, al igual que nosotros, pasajeros en este mundo ya no van a estar. Pero lo que sí va a estar es el Estado colombiano. Entonces se va a Mordisco, se neutraliza Mordisco, se neutraliza Calarcá, llega otro bandido, pero otro bandido que llega es a extorsionar, a generar zozobra, a traer terror, a traer miedo. Señor ministro, este cese al fuego que se mantenía con las disidencias de alias Calarcá, ¿cuál es el estado en este momento? ¿Hay algún tipo de cese al fuego con estas disidencias? ¿Y cuál es la orden que ustedes han impartido también al ejército y a la fuerza pública aquí en el departamento del Guaviare frente a estas disidencias? En este momento no hay ningún cese al fuego, o más bien no hay cese al fuego. No hay cese al fuego con algún grupo criminal. Quiere decir que toda la acción del Estado, toda la capacidad de la fuerza pública se debe emplear con su mayor contundencia en operaciones ofensivas. Antes, cuando había cese al fuego o cese de operaciones ofensivas, eran simplemente acciones de control territorial, era de contener la amenaza, pero más no de afectarla, de debilitarla. La instrucción, la orden que tienen es adelantar todas las operaciones, emplear todas las capacidades para neutralizar la amenaza de las disidencias de Mordisco, de las disidencias de Calarcá, de las disidencias del 57, de la Segunda Marquetalia, de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, de todo lo que sea disidencias o ELN o Clan del Golfo. La orden es desde ya el 18 de mayo, ya más de un mes casi, o hace un mes, es adelantar todas las operaciones ofensivas, que toman un tiempo en ubicarlas, sí, pero que la fuerza pública está avanzando en ello, también es cierto. Y por otro lado, articular todas las capacidades también del gobierno nacional para lograr esa transformación social y económica del territorio. Nuestros campesinos allá, nuestras guardias campesinas merecen vivir en paz, merecen quitarle ese yugo opresor que tienen ahí. La extorsión es un mal que debemos erradicar en esas zonas. Y Sí. para hacerlo se requiere pues la inversión. Ahorita fuimos con el DPS, entregamos alrededor de casi 10.000 mercados. El gobernador del Guaviare lo manifestó el día sábado cuando estuvo el presidente allá y hace parte de esa transformación del territorio. Sí, justamente esa visita del presidente ministro pues nos dejó de cierta manera como un sabor agridulce. Qué bueno que se acompañe hoy el departamento, particularmente destacando un hecho como ese, un documental como el Chiribiquete, pero también lo escuchaba ahorita del alcalde del municipio del Retorno, quedó ese sinsabor de que no fueron escuchados. Realidades como estas que no son nuevas, que llevan meses en el departamento, el alerta, el riesgo, el llamado y demás, pues se desconoció a la hora de ni siquiera darles la oportunidad de hablar, de expresarles al propio presidente. Pero además publica el presidente y luego dice que, pues, que estuvo acá en la Lindosa y que no hay ningún confinamiento. ¿Desconoce el señor presidente la realidad que hoy vive el departamento del Guaviare? No, no la desconoce para nada. Él está permanentemente atento de todo lo que ocurre. Es más, si usted mira el domingo, él sacó una orden donde dijo no puede haber confinamiento. Es que también hay que entender qué tipo de confinamiento se está desarrollando allá. Es un tipo de confinamiento a través de un terrorismo mediático, porque usted puede ver allá los soldados, puede ver nuestros policías en todos los territorios desplegados, obviamente para cubrir un departamento, por ejemplo, tan grande del Guaviare. Así desplegáramos todo el Ejército Nacional, no alcanzaríamos a colocar uno al lado de cada población, al lado de cada vivienda o cada construcción. Pero lo que sí es que podemos llegar a los sitios para neutralizar la amenaza. Y aquí viene un mensaje importante para también todos los pobladores. Abracen a su fuerza pública, no la saquen. Por ejemplo, allá en el Retorno
Como lo mencioné ahorita, el año pasado, algunos habitantes de esa región sacaron, empujaron, ultrajaron a nuestra fuerza pública y nosotros estábamos garantizando la seguridad allá. Y ahorita estamos otra vez regresando allá y está totalmente asegurado y controlado la seguridad en esa zona. El señor presidente es totalmente consciente de ello, pero no nos vamos a dejar amedrentar por un terrorismo mediático que muchas veces a través de las redes sociales supera el efecto psicológico al efecto físico. Claro, ministro, pero hoy el alcalde justamente hablábamos con él porque han decretado confinamiento en dos puntos veredales, sector de Tierra Alta y el sector de La Paz, que seguramente pues usted ya conoce la historia también de estos territorios, o sea, dos sectores confinados más, además de la trocha ganadera. Y le pregunto, además de estos, digamos que se suman estos sectores como confinados, pero además, ¿por qué les toma tanto tiempo, ministro? Desde que se anunció el confinamiento en el sector de la trocha ganadera, pasó una semana aproximadamente, nosotros en estos micrófonos lo informamos de principio y luego hasta que por fin llegaron los miembros del ejército a hacerse visibles, a hacerse presentes, sobre todo que era lo que estaban pidiendo los pobladores allí después de una semana. ¿Por qué les toma tanto tiempo, ministro? Bueno, primero ellos no decretan nada, ellos intimidan, aterrorizan los grupos criminales. Segundo, el despliegue a esas unidades requiere también un análisis de inteligencia y tomar las precauciones debidas. Si lo hicieran inmediatamente estaríamos tal vez lamentando eh, una emboscada a unos soldados y la vida de nuestros soldados y de nuestros policías también importa, también vale. Segundo, tampoco pueden ser visibles en todo momento. Ser visibles es exponerse también a la amenaza. Tiene que hacerse con todas las precauciones debidas. E inmediatamente, antes de que eso ocurriera, porque teníamos información, estábamos desplegados. Pero aquí hay que entender también a qué juegan estos grupos criminales. Es generar un terrorismo mediático para aliviar un sector de tal manera que se vayan a otro sector. Eso nos ha ocurrido no ahorita, sino en toda la historia, donde generan un caos en un sitio mediático. Ahorita las redes sociales pues tienen más capacidad de generar ese terrorismo mediático para orientar el esfuerzo en un sitio mientras se fortalecen en otro. Ministro, ¿cuál es el interés de estos dos bandos, de estas dos disidencias en el departamento del Guaviare? Siempre se ha escuchado este corredor que es para el narcotráfico, Ujú. el departamento del Guaviare hacia el sur del país, pero hoy más que nunca esta disputa territorial pues tiene, como ya lo hablamos, en vilo a la población civil. Ustedes en esa inteligencia, en esa investigación que ha venido pues teniendo, ¿qué es lo que está pasando aquí en el centro del departamento del Guaviare, de Caquetá, que nos hace justamente pelearse pues a sangre y a muerte esta tierra? Es un control de un corredor de movilidad del narcotráfico y la minería que permite conectarlos hacia el oriente, hacia Venezuela o hacia Brasil y también generar unas conexiones también con el Bichada, donde explotan algunos grupos criminales como la segunda Narcotalia o Marquetalia y el ELN por, por explotar las tierras raras. Entonces, donde haya economía ilegal, donde una persona decida sembrar coca con fines de cocaína, no con fines ancestrales, o explotar los minerales de manera ilegal, tenga la tranquilidad, tenga la certeza, perdón, tengan la certeza de que donde haya esa explotación ilegal, donde haya esa economía ilegal, tengan la certeza de que ahí va a llegar un grupo criminal. Y eso es lo que buscan esos criminales, controlar ese corredor de movilidad de tal manera que les cobran peaje a los narcotraficantes y les permite tener recursos. El interés de ellos no es otro a enriquecerse de la economía ilegal.
Ministro, esa experiencia que usted tuvo al mando de esa operación Esperanza, que nosotros recordamos con mucho aprecio y mucho cariño acá en el departamento del Guaviare, le permitió a usted seguramente conocer un poco más de lo que pasa aquí en territorio, de cómo funciona también las dinámicas propias de estos grupos ilegales en el departamento. Uno de esos es el tema de la extorsión. Hoy el pueblo del Guaviare está cansado de la extorsión y lo llaman impuesto de guerra, lo llaman aporte a la guerra, y hoy es esa una de las formas en las que estos grupos se están financiando, pero no solamente es uno, ahora hay que pagarle a todos estos grupos. Hoy, ¿cómo se está combatiendo ese tema de la extorsión? La población civil está cansada de eso, ministro. Sí, pues ahí destacamos dos grupos Gaula en esa división y uno de ellos lo vamos a aumentar, le vamos a, a dar mayor capacidad. Y usted toca un punto muy importante que tal vez no lo mencioné. Una de las rentas criminales que más beneficio le da cuando se quedan cortos cuando uno los afecta el narcotráfico o la minería ilegal, se van hacia la extorsión y hacia el secuestro. Y eso es absurdo, que tienen que que van a ir a pescar algunas personas, entonces tienen que pagar un impuesto. Eso es una extorsión. Es muy complejo. Y es muy complejo cuando no tenemos información. La capacidad, nosotros ya, además de desplegar esos dos gaulas militares en la cuarta división, estamos reconfigurándolo y fortaleciéndolo para actuar directamente allá. Usted me recordaba esa operación, que son terrenos supremamente extensos y se requiere una capacidad de respuesta más rápida para moverlos. Y la movilidad que tenemos nosotros, pues, es limitada en términos de helicópteros y hacerlos en moto, que los bandidos de estos grupos sí lo hacen, y vestidos de civil, lo que hace difícil muchas veces el principio de extinción. Nosotros tenemos que hacerlo caminando. Esa es una de las razones, en algunos casos, donde la tropa tiene que desarrollar esa maniobra de infantería. Pero entonces la extorsión es difícil de afectarla si no tenemos información. Yo sé que la gente dice, y usted me va a decir, pero ¿cómo así con temor, etcétera? Pues es difícil que la gente denuncie y tiene temor a que si lo hace, entonces va a ser detectado y va a ser, mejor dicho, van a llevar la amenaza a otro nivel estos grupos criminales. Ministro, usted, Aquí el, sí, señor. acá el mensaje es, llamen por favor al 147, que es el Gaula Militar, o al 165 Gaula Policial. Cuando lo hacen, transfieren la responsabilidad al Estado y ya tenemos que nosotros protegerlo. Y lo pueden hacer con total discreción. Llaman a ese número, informan, denuncian, se hace todo el proceso donde se garantiza, perdón, la absoluta reserva, y prácticamente el 100% de los casos que nos denuncian, los solucionamos. Podemos identificar plenamente a los autores, a quienes están detrás de ello, y podemos llegar con mayor rapidez. Ministro, hay un caso de estas 8 personas desaparecidas en el municipio de Calamar que entre voces y de manera extraoficial lo que se habla y lo que se conoce aquí en territorio es que ellos pues ya digamos que habrían sido asesinados. Esto, como le digo, es una información extraoficial, nadie la confirma, pero es lo que se escucha por parte de la comunidad. Ustedes como fuerza pública han podido confirmar esa información, ningún grupo se atribuyó ese hecho, aunque fueron ellos citados por el Frente Primero de las disidencias del bloque Amazonas. ¿Qué saben ustedes de ese caso, ministro? Aún estamos detrás de eso. Una de las hipótesis que tenemos es esa, la desaparición y muy posiblemente el asesinato de esas 8 personas. Un terreno supremamente amplio el que hay allá. Una muestra más de lo que son estos grupos criminales. Quien se asocia con estos grupos criminales simplemente se está ligando a la violencia, se está exponiendo a la violencia. Nosotros seguimos persistiendo en la búsqueda. Ojalá obtengamos una información muy pronta que nos permita ubicar a estas 8 personas y saber el estado en el cual se encuentran. Nosotros Sí. vamos a mantener toda la ofensiva. El Guaviare no está solo. Está toda Colombia, está toda la capacidad de la fuerza pública. Vamos a seguir adelante, no nos vamos a obligar, tampoco nos vamos a aterrorizar por este terrorismo mediático que están haciendo.
y necesitamos que también todos nos unamos y expresemos esta voz de rechazo frente a este crimen de lesa humanidad a cargo de las disidencias de Mordisco y también de las disidencias de Calarcá. Yo le agradezco mucho, Laura, esta invitación. Les mando un abrazo muy grande, no solamente a usted, sino a todos los Ministro, pobladores permítame, le del hago Guaviare. una última pregunta, ministro. Esto que usted acaba de decir justamente, este crimen de lesa humanidad, ¿no les permite a ustedes en el gobierno, no sé si lo están planteando, cambiar esa política de paz total frente a los grupos armados? ¿Esto no es claramente ya un fracaso, digamos, en esa paz total? La política de paz total es una política de Estado, es una ley donde dice que todo el Estado debe unirse en pro de alcanzar la paz. Ese objetivo se mantiene, simplemente la estrategia se cambia. Y la estrategia la cambió, decidió cambiarla el gobierno nacional. Y en este momento no hay cese de operaciones ofensivas o cese al fuego con algún grupo criminal en la zona. Y ministro, La le paz es termino, posible, pero no sí. se mendiga. Y le termino con algo más que usted también ha desmentido y es la supuesta muerte de Iván Mordisco. Pero ¿qué tan cerca están ustedes de conocer el paradero de Iván Mordisco o de alias Calarcá? ¿Son ellos objetivos hoy para ustedes? Sí, todos los que están por fuera de la ley son objetivos militares. Por Iván Mordisco hay hasta una recompensa de 4.450 millones de pesos. Mantenemos la ofensiva, no solamente contra las disidencias de alias Mordisco, sino también contra las disidencias de alias Calarcá y las otras disidencias de estos grupos criminales que no le apostaron a la paz ni el 2016 ni a esta voluntad que tuvo el gobierno nacional bajo el esquema de la paz total. El mensaje final, ministro, para todas las audiencias hoy que nos escuchan en el departamento del Guaire, particularmente esta comunidad en las zonas rurales, que hoy están nuevamente con ese temor en medio de entre las disidencias y la fuerza pública. Que no están solos, que está toda su fuerza pública desplegada para protegerla, que tienen que también abrazarla, respetarla, que aquellas personas que tengan información la comuniquen al 157 o al 107, o si tienen temas de extorsión al 147 o al 165, que hay absoluta reserva, que seamos conscientes de quién es la amenaza en esa zona, que las disidencias de alias Calarcá, de alias Mordisco, lo único que hacen es traer este temor, esta violencia, que denunciemos al menos mediáticamente a través de las redes sociales, a través de todo lo que sea posible de este atentado contra la población, pero también que nos ayuden a transformar social y económicamente el territorio. Y eso se hace alejándose de lo ilegal. Algunos dicen, no, es que yo sembré una mata de coca y con eso le pagué el estudio a mi hijo porque no había nada más que hacer. Y con eso también cambié el techo de mi casa. Eso si lo miran por un lado de por dónde salió el dinero. Pero si lo miran por el otro, con con esa cocaína murió alguna persona en el mundo por una sobredosis. Con esa cocaína se generó una violencia en las calles en otro lugar por el microtráfico. Con esa cocaína fue que los grupos criminales tuvieron mayores armas para asesinar, por ejemplo, a nuestros soldados que venían de charras de proteger esa ETCR que iban a San José del Guaviare. Y no sé si serían capaces de esas personas que dicen, yo sembré algo para darle a comer a mi hijo y era coca, y también exploté la minería ilegal y tener la familia al frente de quienes murieron por los asesinos, los verdugos y decirle, sí, aunque su hijo fue asesinado en una emboscada, aunque su hijo o su hija fue asesinada en una pelea de bandas criminales de microtráfico, o aunque su hija murió de una sobredosis, tenemos que tomar conciencia. Si queremos cambiar esto, tenemos que hacerlo de la mano de todos. Y por último, que por favor transiten, caminen, que su ejército, su policía, sus fuerzas militares está cuidándolos. Que por Gracias. más que sea fuerte el aguacero, el sol vuelve a brillar. Pues gracias, ministro de Defensa General en Retiro, Pedro Sánchez. Quedamos nosotros muy pendientes, le agradecemos a usted este tiempo y sobre todo quedamos atentos a esas garantías que ustedes nos buscan dar con la fuerza pública. Necesitamos eso, garantías, ministro, para estar tranquilos aquí en el departamento del Guaviare.
Gracias, Laura. Un abrazo a todos y Dios nos bendiga. Gracias. Son las 7:20.